Bien, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la clase del día viernes, que no la pude editar. Ya está. Bien, entonces nosotros, este sería el último tema del curso de Química 1, equilibrio químico. Ya, hasta aquí nomás avanzaremos. Hoy día avanzaremos hasta donde se pueda. El día martes, si falta completar algo de aquí, lo completamos. Y si no, haremos los seminarios correspondientes para el examen final, para que puedan tener una idea más o menos de los tipos de problemas que se toman, ¿ya? Entonces pasamos al equilibrio químico, ¿de acuerdo? El equilibrio químico, ¿no? En la mayoría de las reacciones químicas, ¿no? No se llegan a completarse, ¿no? Esencialmente, ¿no? Recuerdan ustedes cuando hicimos combustión, uno de los reactivos tenía que estar en exceso para que se pueda consumir el otro totalmente, ¿no? ¿Y cuál era la idea fundamental en ese instante? Era que se consuma todo lo que nos costaba más dinero, porque todos los procesos, las reacciones que hagamos o tratemos de hacer en nuestro... a lo largo de la vida realmente también, ¿no? Todo está ligado a los costos, ¿no? A los costo-beneficio. Entonces, en una reacción, por ejemplo, habíamos dicho del combustible, de una combustión, un combustible propano, por decir propano con oxígeno, nos iba a dar CO2 más agua y calor, ¿no? Un combustible, no calor. Entonces ahí teníamos que ver cuál es el producto que nos interesa más, que nos cuesta más dinero, ¿no? El combustible, en este caso, era el que nos cuesta más dinero. Y el oxígeno lo podíamos tomar tranquilamente del aire, que es gratuito, gratis, ¿no? Lo tomamos con un compresor, ¿no? Agregamos el oxígeno del aire y producíamos la reacción, la reacción del combustible, ¿no es cierto? Entonces, y siempre el oxígeno estaba en exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos que se consuma todo el combustible. El oxígeno casi siempre está en exceso, ¿no? Porque el aire es barato, no nos cuesta nada, en cambio el combustible sí, entonces tenemos que agotar todo el combustible, ¿no? Entonces, uno de los compuestos de los reactivos debe estar en exceso. Entonces, en la mayoría de las reacciones químicas no llegan a completarse. Esto ocurre cuando se mezclan los reactivos en cantidades estequiométricas, no se convierten completamente en los productos. ¿De acuerdo? Por eso que tenemos que poner uno en exceso. Cuando están en relaciones estequiométricas, muy por seguro que no se completa ninguna, no se consumen todos los reactivos. No. Las reacciones que no llegan a completarse y tienen lugar en ambos sentidos se llaman reacciones reversibles. Y las reacciones reversibles se pueden representar en términos generales como una ecuación, ¿no? de dos reactivos y dos productos, afectados por su coeficiente estequiométrico, ¿no? Cuando A y B reaccionan para formar C y D, a la misma velocidad de C y D, reaccionan para formar A y B. En este caso se dice que el sistema está en equilibrio, ¿de acuerdo? Está en equilibrio. Entonces, existe equilibrio químico cuando dos reacciones opuestas tienen lugar simultáneamente a la misma velocidad. La velocidad de aparición es igual a la velocidad de desaparición.
El equilibrio químico es un estado de un sistema reaccionante en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo. A pesar que siguen reaccionando entre sí las sustancias que están presentes en ese instante, ¿no? Entonces, no observamos cambios, pero sin embargo están ocurriendo reacciones, ¿no? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, podemos comprobar, analizando los productos formados y los reactivos consumidos, que la concentración de todos permanece constante. Entonces, hay un equilibrio químico, ¿no? Hay un equilibrio químico. Nuevamente, ¿qué es un equilibrio químico? En una reacción, es una reacción que nunca llega a completarse, se produce simultáneamente en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y estos forman reactivos. Se trata de un equilibrio dinámico. Entonces estamos hablando de un equilibrio dinámico. Cuando las concentraciones de cada una de estas sustancias que intervienen se estabilizan, es decir, se gasta a la misma velocidad que se forman, se dice que es un equilibrio químico. Equilibrio dinámico, equilibrio químico. Las concentraciones ya no varían, ¿no? Equilibrio dinámico. Y eso se ve transformado en una ley de acción de masas, ¿no? Constante de equilibrio K sub C. Constante de equilibrio en función de las concentraciones K sub C. Para una reacción cualquiera ABCD, que da CD, con su respectivo coeficiente, se define la constante de equilibrio de la siguiente manera, ¿no? Ustedes mucho también lo han utilizado en su ciclo de preuniversitario, donde la constante de equilibrio en función de la concentración es igual al producto de los, no de los productos redundantes, ¿no? Con su respectivo coeficiente estequiométrico entre los reactivos, el producto de los reactivos, cada uno con su respectivo coeficiente. Entonces aquí tenemos la variación de la concentración con el tiempo, ¿no? En una reacción de hidrógeno y yodo para dar yoduro de hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos aquí la velocidad de desaparición del yodo y también del hidrógeno. Y la velocidad de aparición o producción, ¿no? Hasta que llega a un cierto equilibrio químico. Aquí la velocidad de formar productos, ¿no? Es igual a la velocidad en la que se regresan a ser reactivos, ¿no? Reactivos, ¿no? Entonces acá está. Esta variación, este cociente, es la constante, la ley de acción de masas, en función de la constante de equilibrio K sub C. Ahí la tenemos. Ley de acción de masas, ¿de acuerdo? Siendo las concentraciones medidas en el equilibrio, ¿no? Entonces reaccionan en un momento y se forma el equilibrio químico, ¿no? Siendo las concentraciones medidas en el que el equilibrio siendo las concentraciones medidas en el equilibrio, ¿eh? No confundimos con las concentraciones iniciales de reactivos y productos, ¿correcto? Entonces, este término es muy importante porque a veces el alumno se confunde mucho en esto, ¿no? Siendo las concentraciones medidas en el equilibrio y no con las concentraciones iniciales de los reactivos o productos.
Miren, acá está. Entonces, estas concentraciones son en el equilibrio, no al inicio, sino en el equilibrio. Ya. Se denominan constantes de equilibrio porque se observa que dicho valor es constante, valga la redundancia, ¿no? Es constante, dentro de un mismo equilibrio. Si se parte de cualquier concentración inicial de reactivos o productos. Entonces, en la reacción del ejemplo, tenemos hidrógeno y yodo, que va a producir yoduro de hidrógeno, y su constante de equilibrio va a estar dado por los productos, la concentración de los productos al cuadrado en el equilibrio entre la concentración de hidrógeno y yodo en el equilibrio. El valor de K sub C depende del ajuste de la reacción. Es decir, si la reacción anterior la hubiésemos ajustado como un medio, no aquí, un medio aquí, y una mol nomás de yoduro de hidrógeno, entonces la constante valdría la raíz cuadrada de la anterior, ¿ya? En la constante de equilibrio, en la ley de acción de masas, solo se incluyen las especies gaseosas y o en disolución. Las especies en estado sólido o líquido tienen concentraciones constantes y por lo tanto están incluidas en la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ahora, la magnitud de C en el equilibrio químico, podemos decir cuando K sub C es mayor que 1 nada más, ¿no? Mayor, ¿no? El equilibrio en el equilibrio, la mayoría de los reactivos se han convertido en productos, ¿ya? Lo dice, K mayor que 1, o sea, un valor, ¿no? Que sea mayor, simplemente, ¿no? Entonces, podemos decir que la mayoría de los reactivos se han convertido en productos, la mayoría. Pero si K sub C tiende al infinito, o sea, es bastante grande, prácticamente solo existen productos nada más. Los reactivos ya se han consumido casi en su totalidad, ¿no? Y si K sub C es menor que 1 y se establece el equilibrio, la mayoría de los reactivos quedan sin reaccionar, formándose pequeñas cantidades de producto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, K sub C mayor que 1. Entonces, los reactivos se han convertido en productos, una cierta cantidad, ¿no? Pero cuando su K sub C es bastante grande, que tiende al infinito, entonces en el equilibrio prácticamente solamente existen productos. Y si es menor que 1, la reacción no ha sido muy favorable, ¿no? Y existe pocos productos, ¿no? Pequeñas cantidades de productos. ¿De qué depende de la constante K sub C para cualquier reacción? ¿De qué depende? ¿No? Entonces, depende o solo varía con la temperatura. K sub C, si la trabajamos a 100 grados centígrados, su constante de equilibrio va a ser un determinado valor. Pero si nosotros la trabajamos a otra temperatura, el K sub C también cambia. Ya el K sub C cambia.
Y K/C va a ser constante a una temperatura dada, ¿no? O sea, a una temperatura dada, K/C no varía. Entonces hay que tomar en cuenta también la temperatura. Y es independiente de las concentraciones iniciales. Cualquier concentración que pongamos, ¿no? La constante de equilibrio va a permanecer constante. Es independiente de las concentraciones iniciales. Podemos relacionar la constante de equilibrio Kp a presión constante con relación al K/C de las concentraciones, ¿no? La podemos relacionar. En las reacciones que intervienen gases es más sencillo medir la presión parcial que las concentraciones. Entonces, de una reacción de la que hemos venido manejando de dos reactivos y que da dos productos, se observa que la constante P viene dada por igual forma, ¿no? La presión parcial de el producto de las presiones parciales elevado a sus coeficientes, a sus exponentes de los productos entre los reactantes, ¿no? Entre los reactantes. Y aquí tenemos la expresión. Ahí tenemos la expresión. En la reacción del 2SO2 gaseoso, ¿no? Ahí tenemos las presiones. Cada uno elevado a su presión de su, al coeficiente correspondiente, ¿no? Correspondiente. Entonces, para poderla colocar, comparar la constante de equilibrio K/P y K/C de la ecuación general de los gases, ¿no? Ahí podemos despejar la concentración, ¿no? Entonces, o P, o la presión, ¿no? P es igual a CRT sobre B. Y la concentración será 9 moles entre volumen, ¿no? De tal manera que tenemos que la presión es la concentración por RT. Si nosotros reemplazamos dichos valores en función de las concentraciones, vamos a obtener una relación. Si observamos las concentraciones, es igual a K/C. Entre RT a la menos 1, ¿no? En este caso. Entonces vemos que K/P depende de la temperatura siempre que haya un cambio en el número de moles de los gases. ¿De acuerdo? Si nosotros ordenamos adecuadamente esta ecuación, nos va a indicar que K/P va a ser igual a K/C multiplicado por RT elevado a la variación del número de moles, donde N, delta de N, es incremento del número de moles de los gases. Entonces, número de moles de productos menos número de moles de reactivos. ¿De acuerdo? Un minutito, por favor, un minutito.
Continuamos entonces. Correcto. Hasta el momento no debe haber problema, es bastante, digamos, no hay mucha dificultad en entenderlo, ¿no? Ya, entonces la magnitud de K sub C y K sub P, no, el valor de ambas constantes pueden variar entre límites bastante grandes. Vamos a ver ahora un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Cuando es un valor bastante grande, K sub C a 298 grados centígrados, perdón, el grado Kelvin, 298 grados Kelvin, tiene esta constante de velocidad, ¿no? La reacción es muy desplazada hacia la derecha, hacia este lado, ¿no? O sea, casi no hay mucho reactivo, ¿no? Cuando el caso C es a 698 grados Kelvin, el K vale 55. Se trata de una velocidad en equilibrio, hay concentraciones apreciables de reactivos y productos, ¿no? ¿De acuerdo? En esta otra reacción, es bastante pequeña, ¿no? La reacción está desplazada hacia la izquierda, o sea, no hay mucha reacción, hay poca formación de producto. Entonces, eso es lo que habíamos visto anteriormente de forma teórica y ahora con algunos ejemplos, ¿no? Ya propiamente dicho. Y ese valor depende, a pesar, y también estamos observando, que el caso C depende de la temperatura a la cual se trabaje. Aquí se trabaja a 298, que es una reacción, y 2,5 por 10 a la menos. La misma reacción, pero se cambió la temperatura de reacción y el valor cambia, ¿no? El caso C cambia. ¿De acuerdo? Grado de disociación, alfa. Se utilizan aquellas reacciones en las que existe un único reactivo que se disocia en dos o más moléculas pequeñas. Entonces, es el grado de disociación. ¿Recuerdan ustedes que lo hicimos? ¿Qué parte fue? A ver, alfa, 1. Las propiedades coligativas, ¿no? Las propiedades coligativas. Vamos a ver la relación que hay entre caso C y el grado de disociación. Sea una reacción del tipo A igual a B más C. Si llamamos C la concentración de A inicial al inicio, y suponemos que en un principio solo existe la sustancia A, tendremos en el equilibrio, miren, esta es la concentración, perdón, a ver, vamos a ver. En el equilibrio de esta reacción tenemos la concentración inicial, C, nada de B, nada de C. En el equilibrio, algo reaccionó, el grado de disociación, y será 1 menos A. Y lo que se está produciendo es A, ¿no? C es la concentración inicial, ¿eh? No es de cualquier instante, es la concentración inicial. Si nosotros calculamos el caso C, podemos reemplazar la concentración de cada uno en el equilibrio C por alfa, entre C1 menos alfa. Entonces aquí tenemos
Simplificamos la C y nos queda C alfa cuadrado 1 menos alfa. Bueno, son concentraciones en el equilibrio, esto de aquí, en el equilibrio. Y ahora vamos a ver otro término, ¿de acuerdo? Que es muy parecido a la ley de acción de masas. Entonces, si tenemos la reacción igual que la anterior, se llama cociente de reacción, ¿no? A Q, cociente de reacción Q, C elevado a la C, D elevado a la D, cada uno con sus respectivos coeficientes. Entonces, tiene la misma forma que el caso C, pero a diferencia de esta, las concentraciones no tienen por qué ser las del equilibrio. La concentración de repente es al momento, al inicio. Ese es el cociente de reacción. Si Q es igual a K sub C, entonces el sistema está en equilibrio, coinciden y están en equilibrio. Si calculamos Q y es menor que K sub C, el sistema va a evolucionar hacia la derecha. Aumenta las concentraciones de los productos y disminuye la de los reactivos. Si K sub C es menor que K, si Q, el cociente de reacción, es menor que la constante de equilibrio, el sistema evoluciona hacia la derecha, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Si K sub C es mayor que K, si Q es mayor que K sub C, el sistema evolucionará hacia la izquierda. Aumentan las concentraciones de los reactivos y disminuye la de los productos hasta que Q sea igual a K sub C. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta sobre esta partecita? A ver, de repente hablé mal. Por favor, ¿te he entendido? Profesor, Sí, dígame. todos estos conceptos son para gases ideales, ¿cierto? ¿Para qué? Gases ideales. No, para disolución, una disolución cualquiera. Ah, ya. Claro. Y Ok. si está en cualquiera, o sea, en dos soluciones, porque cuando es sólido no se toma en cuenta y cuando es puro tampoco, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, gracias. Ujú. Pero hemos visto la diferencia entre cociente de reacción y la ley de acción de masas. Ya ven la diferencia, ¿no? En la primera, que hemos estudiado antes, o sea, en la caso C, esa concentración son estrictamente en el equilibrio. Pero en este caso, el cociente de reacción no necesariamente son las concentraciones en el equilibrio. Pueden coincidir en unos casos, ¿no? Y el primer caso es cuando coinciden, ¿no? O sea, el cociente de reacción igual a la constante de equilibrio. Entonces, el sistema está en equilibrio. Si K sub C es menor que, perdón, si Q es menor que K sub C, entonces la reacción se desplaza hacia la derecha. Si Q es mayor
que K sub C, entonces la reacción es hacia la izquierda y no hay casi nada de productos. No hay casi nada de productos. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? A ver un ratito. Que pase nuestro amigo. Pero el problemita indica lo siguiente, ¿no? Mire, en un recipiente de 3 litros se introducen 0.6 moles de HI, 0.3 moles de H2 y 0.3 moles de yodo a 490 grados centígrados. A 490 grados centígrados. Si K sub C es 0.022 a 490 grados centígrados, para la reacción, ¿no?, de descomposición 2HI igual hidrógeno y yodo. Y nos pregunta si se encuentran en equilibrio. En el caso que no se encontrase, ¿cuántas moles de HI, hidrógeno y yodo habrá en el equilibrio? ¿De acuerdo? Entonces, mira, aquí nos están dando concentraciones iniciales. No sabemos si son concentraciones en el equilibrio, simplemente nos dan las concentraciones iniciales, ¿no? Y nos dan la constante de equilibrio K sub C. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el cociente de reacción. El cociente de reacción, ¿no?, número de moles entre el volumen, 3 litros, ¿no? 3 litros, a ver, 3 litros, número de moles entre el volumen, y nos da un valor de 0.25. Calculamos y nos da 0.25. Como K sub C es el cociente de reacción Q es mayor que K sub C, este valor es mayor que K sub C, el sistema no se encuentra en equilibrio y la reacción se desplaza hacia la izquierda. Entonces estamos en este caso, ¿no? K sub C, a ver, la constante de equilibrio nos sale 0.25, Q mayor que K sub C. Q mayor que K sub C. El sistema evoluciona hacia la izquierda, aumentando las concentraciones de los reactivos y disminuyendo la de los productos, hasta que Q se iguale a con K sub C. ¿De acuerdo? Una vez que hemos concluido con ello, entonces vamos a hacer el balance de la ecuación, ¿no? El estado inicial y el estado final, en equilibrio. Entonces, B, o sea, en la segunda parte decimos, en el equilibrio de esta reacción tenemos moles iniciales 0.6. Entonces 0.3 y 0.3. Moles en equilibrio
como nos está indicando que la reacción se produce hacia la izquierda, ¿no? Entonces tenemos que ver cuánto ha reaccionado. Si aquí reaccionó X, entonces se van a producir 2 moles de X. Moles, número de moles. La concentración en equilibrio será cada uno por el volumen en litros, 3 litros, 3 litros y 3 litros. La concentración en el equilibrio. Entonces, teniendo caso C, yo puedo calcular ya el valor de X y con ello la concentración al final de cada uno de ellos. ¿Está bien? Miren que generalmente decimos menos 2x, o algo así por el estilo, ¿no? Pero como ya hemos visto, el cociente nos ayuda bastante para decidir hacia dónde está la dirección de la reacción. Entonces, podemos calcular ya cada una de ellas, ¿no? Calculamos X y reemplazamos aquí para hallar la concentración. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay algún problema en esta ecuación? A ver, por favor. Profesor, Sí. buenos días. Disculpe, ¿por qué le sumo más 2x al reactivo? Porque me está indicando que la dirección de la reacción es hacia la izquierda. O sea, hacia la izquierda. Entonces aquí reacciona, mire, una mol reacciona, ¿no? O sea, un X. Aquí reacciona X. ¿Y cuándo se producen? Coeficiente estequiométrico 2X. Pero ya el cociente de reacción me indicó hacia dónde va la reacción. Como Q es mayor que K sub C, el sistema no se encuentra en equilibrio en primer lugar y la reacción se desplaza hacia la izquierda. ¿Correcto? A ver, de nuevo, a ver, analícenlo, véanlo de nuevo. Y ahí está. ¿Ahora sí o todavía no? A ver, por favor. Sí, profesor, ya entendí, gracias. Ya, por eso que el cociente de reacción nos indica, tenemos que calcular al inicio, ¿no? Nos da una reacción, aparentemente nosotros generalmente decimos 0.6 menos algo que reaccionó y produjo. O sea, asumimos que está dando... Eso es correcto cuando no hay nada no hay concentraciones de productos. Entonces, no hay nada, de esto es 0, 0, entonces de hecho que el cociente también nos va a salir diferente, ¿no? En cambio aquí ya inicialmente hay moles, ¿de acuerdo? Hay moles de ellos. Entonces cuando inicialmente hay moles, lo primero que tenemos que hacer es hallar el cociente de reacción y compararlo con la constante de equilibrio. Y ahí tenemos los tres casos, ¿no? Cuando son iguales, están en equilibrio, coinciden, que es muy raro, ¿no? Coinciden ya. Y si es menor o si es mayor, ¿no? Entonces, según eso, ustedes tienen que ver para poder direccionar, porque la mayoría ponen menos 2X y aquí X y después les sale negativo. ¿Por qué razón? Porque no hallaron pues las concentraciones, no hallaron el cociente de reacción, ¿ya? ¿Listo? Listo. Bien.
Ahora, vamos a ver qué factores afectan a los equilibrios, afectan los equilibrios. Existen diversos factores que modifican el estado de equilibrio, entre los que destacan la temperatura, la presión, el volumen y las concentraciones. Y lo hemos visto anteriormente, ¿no? Hace poquito no lo vimos, ¿no? Esto significa que si una reacción química en equilibrio se modifica cualquiera de estos factores, la reacción evolucionará en uno u otro sentido hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. La influencia de los tres factores se puede predecir por el principio de Chatelier, que dice, si en un sistema en equilibrio se modifica alguno de los factores que influye en el mismo, el sistema evolucionará de forma que se desplace en el sentido que tienda a contrarrestar dicha variación. ¿De acuerdo? Dicha variación. Entonces, eso es lo que dice Chatelier, ¿no? Si tú varías las condiciones de equilibrio, entonces estas se vuelven a reordenar de tal manera que nuevamente llegan al equilibrio. ¿De acuerdo? Llegan al equilibrio. ¿Y esto cómo se ve? A ver, esto es en la parte de... Pues a veces dicen no tomar mucha medicina, ¿no? Porque después esa medicina ya no nos va a ser efectiva, no nos va a curar, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que el cuerpo se acostumbra a esa medicina, o sea, le agregas algo, o sea, por decir, a ver, ¿qué ejemplo podría ser? A ver, la producción de insulina, ¿no? Entonces, producción de insulina. Entonces, al momento de producir la insulina, tú tomas una medicina que te va a dar, por decir, insulina, ¿no? Por decirla nada más. Entonces, el órgano que produce la insulina, ¿no? Ya no va a producir porque ya hay en el sistema. Entonces, el cuerpo se acostumbra a ya no producir insulina. ¿Se dan cuenta, no? O sea, el principio de Lee Chatelier se va a cumplir aquí. Por eso que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Realmente la química que estudiamos nosotros es una química así un poco macro, pero si lo vemos en los campos, campo alimenticio, medicinal, ¿no? O de otro tipo, el medicinal es quizás el más importante ahorita, ¿no? Porque es la producción, digamos, de la vacuna también, ¿no? Te ponen ahí la vacuna, te ponen el mismo, el que te va a ocasionar la enfermedad y hace que tu cuerpo reaccione de tal forma que llegue al estado, nuevamente al estado estable, ¿no? Se producen ya los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos, ¿no? Y que ya combaten eso en la otra parte, ¿no? Entonces, el principio de Chatelier siempre se está dando en todo tiempo, en todo momento, ¿de acuerdo? ¿Ya?
Ya, ahora vamos a ver el efecto de la temperatura. Es la única variable, mire, es la única variable. Además de influir en el equilibrio, modifica el valor de su constante. Si una vez alcanzado el equilibrio, se aumenta la temperatura en el sistema, según el principio de Chatelier, se opone a ese aumento de energía, desplazándose en el sentido que absorbe calor hacia el sentido que marca la reacción endotérmica. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la reacción, en la reacción de formación del amoníaco, ¿cómo va a influir un aumento de temperatura en el rendimiento de la misma? Mire, la solución nitrógeno, hidrógeno y nos da amoníaco. Y su entalpía es igual a menos 46. Si en la reacción de formación del amoníaco, ¿cómo va a influir el aumento de temperatura? Yo le voy a aumentar la temperatura. ¿De acuerdo? Cuando se aumenta la temperatura, el sistema evoluciona hacia la izquierda en el sentido de la reacción. ¿No? Cuando se aumenta la temperatura, el sistema evoluciona hacia la izquierda de la reacción que la hace endotérmica. Es decir, se produce menos amoníaco. El valor de la constante disminuye a medida que aumenta la temperatura. A ver, ¿cómo lo entendemos ahí? A ver. Yo estoy con una reacción en la cual se está desprendiendo calor del sistema, pero yo le voy a agregar más calor. Entonces, eso hace que la reacción se desplace hacia la izquierda. ¿Estamos? A ver, por favor, aquí. Cuando aumenta la temperatura, el sistema evoluciona hacia la izquierda en el sentido en que la reacción se hace endotérmica. Es decir, se produce menos amoníaco. El valor de la constante disminuye a medida que aumenta la temperatura. ¿Lo entendimos esa partecita, por favor? A ver, un retorno. Profesor, Sí, ¿podría dígame. hacer otro ejemplo, por favor? Ya. Mira, es decir, a ver, el ejemplo sería el siguiente, ya, mira, a ver. A y B reaccionan para producir C, ¿no es cierto? Pero estando en el sistema, a ver si conecto esto.
Si lo vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos A, aquí tenemos B, y aquí tenemos C. Y tenemos C y el H, la entalpía es negativa, ¿no? Un valor 250, pues. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Está saliendo calor de aquí. Del sistema está saliendo calor. Si yo le agrego calor, porque estoy aumentando la temperatura, estoy contrarrestando lo que está saliendo de aquí. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si yo le agrego calor ahí, entonces estoy tratando de detener la reacción. La reacción va a estar para este lado nuevamente. Va a estar así. ¿De acuerdo? Si yo le pongo aquí a esta reacción A más B, le doy C, y se está desprendiendo calor, ¿no es cierto? Y aquí yo le pongo más bien para que absorba el calor. Le pongo aquí alguien que absorba, ¿no? Un refrigerante le pongo, ¿no? Entonces, inmediatamente este de aquí, este calor, va a ser absorbido con mayor rapidez y está favoreciendo la reacción para este lado. No sé si lo vieron ahora o no. ¿Lo vieron o no? O de nuevo, o no vale el ejemplo. ¿Puede volver a explicar, por favor, profesor? Otra vez, ¿no? A ver, ¿no lo han entendido? Por favor, a ver, nuevamente. Profesor, ¿el H representa al calor Que sale isotérmico? del sistema. Tu sistema es la reacción química, ¿no? Tu sistema es la reacción química, ¿no? Ese es tu sistema, la reacción química. Entonces, el de H es negativo, te está indicando que está saliendo calor del sistema. Pero si tú quieres favorecer esta reacción, te está indicando que tienes que quitarle calor. Pero tú aquí le estás agregando calor, estás aumentando la temperatura. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La reacción va a desfavorecer la reacción. Desfavorece. ¿No ves que le estás agregando calor? Este se siente más tranquilo botando calor y tú le agregas calor. Entonces, como que estás neutralizando la reacción, no la estás favoreciendo. ¿Te das cuenta, no? Sí, profesor. Algo, a ver, que quede claro esto porque ya a veces ahorita las preguntitas de repente son un poquito más teóricas, menos problemas, etc. Aunque mi tendencia es la mía y de la profesora Vilma casi es la misma. Casi siempre nos dedicamos a problemas y un poco de teoría nomás, pero generalmente problemas. Ya, entonces, a ver, habiendo tratado de aclarar, ojalá que lo hayan entendido, ¿no? A ver. Es como cuando tú, a ver, si lo vemos con otro ejemplito. Suponte que tú estás empujando un sillón hacia la derecha. La estás empujando hacia la derecha, ¿no? Y el otro te lo empuja el otro encuentras una fuerza que te empuja más bien hacia la izquierda. O sea, te neutraliza lo que tú quieres hacer. ¿Sí o no? Pero si tú estás empujando hacia la derecha, ese sillón, y encuentras a alguien que te ayuda a jalar, entonces favorece el traslado, por decir en este caso, ¿no? Ven la parte química con la parte diaria que hacemos generalmente, se cumple, ¿no? Se cumple, ¿no?
igualito aquí, ¿no? Entonces aquí tú quieres que se produzca más C, se está produciendo más C aquí, más C, pero al momento de producirse más C, se está desprendiendo calor. Entonces, para favorecer esta reacción, yo tengo que desprender calor. Pero yo le estoy dando calor por otro lado, le estoy dando calor, entonces estoy contrarrestando esto, estoy contrarrestando. Y estoy haciendo que la reacción regrese para este lado. En cambio aquí, se va a producir C y le estoy quitando calor. Pero yo por otro medio agarro y este calor lo ayudo a sacarle más. Entonces estoy favoreciendo la reacción aquí. ¿Correcto? Con el ejemplo del sillón, uno te contrarresta que el sillón avance, ¿no? Que sería el primer caso, ¿no? El primer caso sería, ¿no? Entonces, tú empujas un silloncito o una silla, por decirlo, estás empujando, y por aquí hay otro que te lo está contrarrestando, ¿no? ¿De acuerdo? Pues tú acá estás calor y aquí calor, entonces lo estás neutralizando. Pero si estás empujando hacia allá la silla y encuentras que alguien lo jala nuevamente, entonces estás favoreciendo para que se produzca ese proceso, ¿no? Ahora sí quedó un poquito más claro, a ver, por favor. Me interesa que queden bien todo claro, por favor, para que... Sí, profesor, todo quedó claro. Ya, muy bien, gracias. Entonces, regresamos acá al equilibrio, ¿no? Y ahora vemos el efecto de la presión y el volumen. El efecto de la presión y el volumen. ¿De acuerdo? Entonces dice, la variación de presión en un equilibrio químico influye solamente cuando en el mismo intervienen especies en estado gaseoso o disueltas y hay variación en el número de moles. Si delta Dn, si delta Dn, la variación de moles es cero, no influye la variación de la presión o el volumen. Entonces, ¿cómo lo podemos ver esto? Si aumenta la presión, el sistema se desplaza hacia donde exista menor número de moles gaseosos, para así contrarrestar el efecto de disminución del volumen y viceversa, ¿no? Si se trata de un sistema heterogéneo, el efecto de estas magnitudes sobre el desplazamiento del equilibrio solo depende del número de moles gaseosos o disueltos que se produzcan. ¿Ya? Heterogéneo, como en el caso anterior, no sea sólido, ¿no? O un líquido puro, ¿no? Solamente el efecto se produce cuando es gaseoso o estén disueltos, ¿no? O sea, en disolución. A ver, vamos a ver si lo vemos esto desde este punto de vista. Ya, los dos son iguales, tienen que ser iguales. Dos recipientes iguales, ¿ya? Dos recipientes iguales, es la idea. Dos recipientes iguales, ¿no es cierto? Ahora, miren, observen aquí. Si yo aquí tengo, a ver, 50 personas.
Mire, yo tengo aquí 50 personas. ¿No? Entonces, eso de ahí es el producto de la descomposición de este compuesto. A es igual a B más C. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay, por decir algo nada más, ¿no? A ver. Y ahora yo voy a darle presión aquí. O sea, ya no va a tener todo ese volumen, sino que va a tener un volumen de este, hasta aquí nomás, por decir. Un émbolo, puede decir, un émbolo, ¿no? Entonces, si yo he comprimido hasta aquí, entonces estas 50 personas que están aquí están incómodas, ¿no? Le he aumentado la presión. Entonces, ¿qué sucede? Aquí debe haber menos cantidad de moles. Si aumento la presión, debe haber menos cantidad de moles. Entonces, menos cantidad de moles es que esta reacción se desarrolle para este sentido. ¿Por qué razón? Porque ya en vez de haber 50 moles, ya habrá menos aquí. ¿De acuerdo? ¿Me dejé entender? A ver, por favor. Estoy sacando algunos ejemplos de mi cabeza. A ver. Hay 50 personas en un teatro, ¿no es cierto? Si yo aumento la presión, o sea, achico el volumen, entonces, ¿cuál es la tendencia? Ya no van a entrar los 50, van a entrar 25, por decir. Entonces, para que se produzcan esos 25, entonces acá, puedes decir ahí, aquí partimos de 20, y aquí se producen 20 de esto y 20 de esto. Entonces aquí hay 40, ¿no es cierto? Pero como yo lo estoy comprimiendo, entonces esto se va a comprimir y va a hacer que la reacción se favorezca para ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? No, a ver. A ver, por favor, un retorno de cualquiera de ustedes. ¿Me están entendiendo? No lo entiendo. Sino para repetirlo, hacerlo entender, por favor. Tratar de hacerle entender, ¿no? Se va para el que tiene menos moles, así decirlo. Exacto, ¿no? Menos moles, ¿por qué? Porque estás reduciendo el volumen también, ¿no? Estás aumentando la presión, estás reduciendo el volumen en este caso. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nos dice esa partecita, ¿no? La variación de presión en un equilibrio químico influye solamente cuando en el mismo intervienen especies en estado gaseoso o disueltas. Y hay una variación en el número de moles. Aquí hay una variación en el número de moles, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si aquí tengo, ¿no?, un recipiente igual? O sea, la reacción fuese así nada más. A da B. Entonces, si tienes 50 moles de esta, vas a tener 50 moles de esta. Entonces la presión ya no te hace efecto para ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no es igual, 50-50. No favorece a ningún lado. En cambio, si tienes 20 y produce 20 y 20 de acá, entonces la presionas, tienes a la menor cantidad de moles, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir aquí. La variación de presión en el equilibrio influye solamente cuando en el mismo intervienen especies en estado gaseoso o disueltas. Y hay variación en el número de moles.
Si delta de n es igual a 0, no influye la variación de la presión o el volumen. No influye, es lo mismo, no influye. Si aumenta P en el sistema, se desplazará hacia donde exista menor número de moles gaseosos, para así contrarrestar el efecto de disminución del volumen. ¿Correcto? Y viceversa también, ¿no? ¿Y cómo diríamos si disminuye el volumen aquí, no? Si disminuye el volumen, entonces, perdón, si disminuye la presión, entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Si disminuye la presión, entonces estaría por aquí. Entonces tiene más espacio. Entonces favorece a que haya mayor cantidad de moles. Esta reacción más C, aquí en este caso, se ve favorecida la disminución de la presión. Disminuye la presión, aumenta el volumen, tiene más espacio para que esté B y C más tranquilo. Entonces favorece la reacción hacia este lado. Se favorece la reacción. ¿Ya? Si se trata de un sistema heterogéneo, ya saben, sólido con un líquido, el efecto de estas magnitudes sobre el desplazamiento del equilibrio solo depende del número de moles gaseosos o disueltos que se produzcan, nada más, ¿ya? A ver, en la reacción de formación del amoníaco, aquí tenemos los dos, ¿cómo influirá un aumento de la presión en el rendimiento? Si tú aumentas la presión aquí a este sistema, ¿hacia dónde favorece? Aumento de presión, aumentas la presión. Derecha. Hacia la derecha, ¿por qué? Porque hay menos número de moles, ¿no? Aquí, ¿cuántas moles hay? 3 más 1, 4. Y acá hay más que 2. Le estás aumentando la presión, o sea, le estás quitando volumen. Entonces ahí debe haber menos cantidad de moles. Según el principio de Le Chatelier, al aumentar la presión total, disminuye el volumen. Y el equilibrio se desplaza hacia el número de moles que sea menor. En este caso, hacia la derecha, ¿no? En este caso, hacia la derecha. ¿Ya? Listo. Ya. Jóvenes, ¿nos podemos quedar aquí, por favor? Porque solamente vamos a hacer este tema ya para la siguiente clase. El martes terminamos y el viernes hacemos el seminario, ¿no? Que es ya clásico para mí, para todos mis alumnos que han pasado, me ha tocado estar con ellos, ¿no? ¿Me puedo quedar aquí nomás, jóvenes, con la venia de ustedes? ¿Ya? Ya, le agradezco bastante, realmente. Es que he tenido una semana muy pesada, ¿no? Empezó desde el día jueves, ¿no? Mi hijo también estudia en la uni junto con ustedes, pero está en la especialidad de sistemas. Entonces, ¿qué sucede? Que él empezó muy bien, ¿no? Tenía muy buenas notas de matemáticas, ¿no? Ahí tenía, más que nada en matemáticas, su promedio ha sido 18.7, así. O sea, buena nota realmente ha tenido. Yo
no pensé que él era así, ¿no? Y siempre ahí peleando su promedio, todo eso, y bastante dedicado. Y en el año 2018, porque él es código 2016, en el año 2018 comenzó a enfermarse. Fue pedir retiro, y a veces me hacían problemas por las cuestiones políticas, porque yo he sido secretario de facultad cerca de 5 años, y el secretario de facultad es como el gerente de la facultad, decide muchas cosas. Entonces, en esas decisiones a veces afectas a uno, favoreces a otro, y hay que tener bastante cuidado, bastante tino, ¿no? Entonces, generalmente los alumnos no influenciados por los profesores nunca han estado bien con nosotros, ¿no? Con el grupo de nosotros. Nos tratan de corruptos, nos tratan de este y otro, pero bueno, cuando yo estaba ahí, sí, o sea, sí afecta bastante, pero trataba de sobreponerme siempre. Mi forma de ser es la misma de ahorita, de hace 2 ciclos, de hace 3 ciclos, de hace 20 años atrás que estaba enseñando, porque yo enseño desde el año 93 en la uni. 93, 7, 28, casi 28 años, ¿no? Trabajando en la Universidad de Ingeniería. Entonces, mi hijo se enfermó el ciclo 18-1, 18-2, no estudió, hizo retiro total. El 19-1 llevó más que un cursito porque estaba muy estresado, muy tenso, todo eso. Y le afectó la nueva malla curricular. Él está invicto hasta ahora. Y bueno, su promedio ponderado, si no me equivoco, es 14.6, creo así, ponderado, ¿no? Entonces, ahora ha recaído de nuevo con esto de la pandemia porque su tratamiento es bastante largo. Él sufre de alergia, de depresión, de esas cosas. Entonces, yo le doy todo el apoyo en lo que puedo, ¿no? Le doy todo el apoyo con los médicos, todo, y fue interrumpido, bueno, su proceso de vacunas que él tenía antes de la pandemia, por supuesto, ¿no? Entonces, durante la pandemia ya él dejó de ir, porque dejamos de ir, todos ya entramos a un estado de emergencia, ¿no? Y también de eso este ciclo se ha recaído un poco, y se trató de retirar un curso que era el más atrasado, porque, o sea, con la nueva currícula aparecieron cursos nuevos que son de ciclos anteriores. Entonces, como él se le cruza con la vacuna, uno de los cursos, se quiso retirar, y por norma, ¿no? Digamos, no se puede impedir, ¿no? Pero en la norma dice que no menciona que si por estado de salud, y ahora con el estado de salud hay muchas implicancias, hay muchas cosas que se le favorece al alumno por el motivo de salud. Entonces, bueno, al final, pues, los alumnos que han sido mis alumnos, que en un primer momento me dijeron que sí, que no había problema en apoyarlo en su retiro, al final las cuestiones políticas de lo que son, digamos, influenciados estos alumnos que son académicamente buenos, ¿no? que es el tercio estudiantil, y le dijeron, no, ya, vieron el apellido Chaflo que ya comenzaron a atacar. No sabía que tenía tantos anticuerpos ahí, ni tampoco sabía hasta ahora que hablaba muy mal de mi persona. No sé si a ustedes ya le habían indicado de esa forma, pero yo trato de ser como soy. Si en un momento, bueno, yo por lo menos estoy tranquilo con mi conciencia, actúo como yo quiero, como me siento yo tranquilo, sin hacerle maldad a nadie, y punto, ¿no? Pero me ha afectado mucho toda esta última semana, jueves y viernes más que nada. Entonces he estado bastante mal, a veces cuando tengo así se me sube el azúcar, soy diabético, y ya mi cerebro da vuelta, ya no sé si habrán notado que a veces me equivoco, a veces estoy un poco así, medio zombie, ¿no? Entonces yo por eso les pido la disculpa del caso. Ya, joven, entonces ya no quiero darles más
información sobre lo que me ocurre, ¿no? Me despido hasta el día martes, pues, por favor, ¿ya? Hasta luego, joven. Nos vemos, profesor. Hasta luego, profesor. Profesor, gracias por su tiempo. Hasta luego, Gracias, profesor. profesor. Gracias. Gracias, Cuídese, profe. Cuídese. ya, gracias. Profe. Gracias, profe, no se preocupen. Muchas gracias, muchas gracias.